Hoy vamos a hablar del estudio morfológico del segundo trimestre. Voy a intentar ir paso a paso, es una clase larga nuevamente, porque vamos a ver las bases de la biometría fetal, la anatomía fetal, que es lo que tenemos que ver en el segundo trimestre, que es importante. Vamos a ver la evaluación del líquido amniótico de la placenta y del cuello. Larguísima la clase, perdón. Le intenté hacer lo más corta posible, pero ahora es imposible. Y la próxima clase vamos a hablar de anomalías congénitas fetales. Entonces, algunos conceptos, hoy va a ser lo general y lo grande, las repetiremos en la próxima clase como lo básico para ver lo normal y cuando hay algo normal, al menos sospecharlo. Yo no pretendo que hagan diagnóstico de certeza, pero si hay algo que no está bien, que digan esto no es normal, que el especialista lo evalúe, ¿sí? Pero sí pretendo que hagan una buena biometría y una ecografía del segundo trimestre. Tienen que estar capacitados para eso porque son imagenólogos y les puede pasar que sean los únicos en el lugar que estén que pueda hacerlo. Así que una biometría bien hecha, idealmente en scan del segundo tienen que hacerlo. Así que bueno, vamos. Bueno, el scan del segundo trimestre es un screening de rutina y lo más importante, acuérdense igual que ellos, tengo un sesgo, que soy fetóloga, entonces a veces para mí lo más importante es la detección de anomalías fetales estructurales. Obviamente también es importante evaluar el crecimiento del bebé, evaluar el líquido, evaluar la placenta, pero este es el momento entre las semanas 20 y 24, que es cuando lo hacemos, de detección de anomalías congénitas, ¿sí? Que muchas veces en el scan del primer trimestre que ya hicimos, que logramos tener un ATN, no se vieron, porque obviamente el feto o el embrión es muy chico y no tenemos la posibilidad de evaluarlo bien. Bueno, en el segundo trimestre no tenemos excusa. La anatomía hay que verla bien, hay que verla entera y hay que, por lo menos, si no sabemos qué es, tener la sospecha de que algo no está bien o no está donde tiene que estar. Las guías NICE son las que recomiendan al menos que las mujeres embarazadas tengan 2 ecografías. Con 2 ecografías yo estoy conforme. ¿Cuáles son? La ATN y el scan. Hoy vamos a hablar del scan. Para mí personalmente es el más importante. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en implementar una política de salud a nivel nacional, por ejemplo Argentina, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál de todas las ecografías que conocen les parece que sería la de aplicación e implementación obligatoria? A ver, vamos a votar. ¿Quién dice primero? Levante la mano. ¿Uno? Levante así cuánto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Quién dice segundo? Bien, bueno. La gran mayoría del segundo es el segundo. En el segundo estamos un poco tarde, es verdad, pero se puede datar el embarazo de todas maneras y se pueden ver todas las anomalías que no vimos en el primero. En países como Argentina o en países como, no sé cómo está el resto de los países de Latinoamérica, no quiero decir algo y equivocarme, pero en países como Europa, donde la interrupción del embarazo es legal, obviamente que es súper importante la del primero porque tienen la opción las pacientes de decidir si continuar o no. En los países donde la interrupción no es legal, la del primer trimestre nos acerca mucho acerca de la posibilidad de detección de Down, 13, 18 y preeclampsia, es súper importante, pero la del segundo nos va a determinar si hay anomalías congénitas tan graves que necesitan nacer, por ejemplo, en una maternidad de tercer nivel, en un lugar donde tengamos nido de alta complejidad, cirugía pediátrica, ¿sí? Entonces, si nosotros nos pensáramos como un país súper pobre, que no tiene plata para nada y tiene que decir, bueno, vamos a hacer una ecografía para todas las embarazadas de todas las clases sociales para detectar la mayor cantidad de patología posible, deberíamos pensar en la del segundo trimestre. Después, si nosotros mejoramos nuestra economía y somos un país un poco más pujante, pensamos en la del primer trimestre. Con esas dos ecografías tenemos el 80%, 90% de las patologías, tanto de la embarazada, porque en el primer trimestre también recuerden que podemos detectar preeclampsia, en el segundo trimestre amenaza de parto pretérmino, prematuridad, placenta, ahora como lo vamos a ver, ágreta, tendríamos todo el espectro cubierto de tanto salud materna como fetal, ¿sí? Bueno, seguimos. ¿Qué vamos a ver en las 20 semanas? Una biometría, vamos a aprender a medir el bebé, vamos a ver cuáles son los planos básicos de una biometría fetal, obviamente la evaluación anatómica fetal para ver las anomalías. Tenemos que asesorar
dónde está la placenta, ver el líquido amniótico y evaluar el cuello. Eso es opcional, pero en muchos países ya está haciendo de screening, de evaluación cervical, que es una ecografía transvaginal, ahora les voy a explicar, y es sencilla, pero nos ayuda mucho para la detección de parto pretérmino y el riesgo de parto pretérmino para que le avisemos a esa paciente que tiene más chance de que el desenlace de su embarazo ocurra antes. Bueno, ¿cuándo se tiene que hacer? La del segundo trimestre, entre la semana 20 y 24, ese es el rango ideal para poder hacerla. En ese momento la prevalencia de defectos fetales es más o menos del 2%. ¿Por qué? Porque en el primer trimestre, si recuerdan la clase anterior, se detectan muchas anomalías que son incompatibles con la vida. Entonces esas anomalías, incluso en este país, en los países que hay interrupción legal, en los que no hay interrupción legal, se detienen solos. Una anencefalia muchas veces se detiene solo, una cardiopatía grave y severa se detiene solo. Entonces llegan solamente al segundo trimestre pacientes con anomalías congénitas más o menos del 2%, ¿sí? Y estas malformaciones van a ser responsables del 20 a 30% de las muertes neonatales, porque si llegaban al segundo trimestre significa que son anomalías graves, pero no tan graves como para morirse intraútero, ¿sí? Entonces van a ser niños con defectos que van a nacer. Los que no van a nacer en general se frenaron y se detuvieron en el primer trimestre. El propósito, bueno, como les decía, la identificación de malformaciones para permitir en los países o en los lugares donde la legislación nos permite la elección reproductiva, para preparar a los padres para algún tratamiento o alguna discapacidad que este paciente vaya a tener, para hacer algún tratamiento paliativo si fuera el caso, o para considerar la finalización del embarazo cuando se pueda. Obviamente para manejar el embarazo y el nacimiento en un centro con la complejidad adecuada y para ver algunos casos donde podemos ofrecerle la terapia intrauterina. Ejemplo, la cirugía fetal del mielomeningocele, que ustedes saben que si uno la ofrece y la hace, mejora muchísimo la tasa de complicaciones que tienen postnatales estos chicos, o sea, la tasa de utilización de derivación y la ventrículomegalia disminuye y mejora muchísimo la posibilidad motora. En la última clase, cuando hablamos de intervenciones en terapia intrauterina, les voy a contar, voy a traer fotos, yo soy cirujana fetal, así que hago esas cirugías, para que vean y para que vean qué importante es el imagenólogo, porque el imagenólogo me tiene que estar, a mí que soy la que estoy abriendo ahí para exponer al niño, todo el tiempo monitoreándome ese corazoncito fetal, ese líquido amniótico y cómo está todo, ¿sí? Los imagenólogos son mis ojos, yo no soy imagenóloga, pero son mis ojos en ese momento, ¿sí? Las limitaciones que podemos tener en el segundo trimestre es la calidad del equipo. Muchas veces, ya sabemos todos, no tenemos los mejores equipos, a veces tenemos, no sé, un Bolson, ojalá quien pudiera, y a veces tenemos ni siquiera sonoquero, Edian, esos no sé que no son tan buenos. Entonces, obviamente, el equipo nos va a determinar qué calidad de imagen tengamos. Trabajar con un Bolson es un sueño, el 22 ahora, ¿quién no quiere uno? Y trabajar con otros equipos mucho más viejitos o que no tienen tanta tecnología, a veces hace que sea más difícil ver y detectarlo, ¿sí? Pero bueno, nos vamos a ir entrenando y vamos a tratar de mejorar el ojo. El recurso humano, nosotros, la capacitación, cuánto nos capacitemos, cuántos cursos hagamos, cuánto practiquemos, va a mejorar eso. Y las características de la paciente. Acá, como todo, esto es medicina, las pacientes que tienen ansiedad nos hacen renegar mucho más porque el ultrasonido, como les pasa cuando hacen otras ecos, es mucho más difícil de visualizar el embrión o el feto y se hace un poco más complejo. La Fetal Medicine Foundation espera que ustedes y todos los que hagamos scan fetal tengamos unas determinadas imágenes que ahora vamos a ir una por una explicándolas para poder decir que la evaluación fetal es adecuada y para que los puedan certificar, ¿sí? La biometría. Bueno, ¿qué vamos a medir? A grandes rasgos, ahora vamos a ir una por una, vamos a medir la cabeza, el abdomen y el fémur. Con esas tres medidas, nosotros vamos a tener algo que es el peso fetal estimado. Todos los equipos están seteados, la mayoría con Hadlock, que son curvas de crecimiento fetal, y cuando nosotros logramos tener la medida del BPD y la circunferencia cefálica, el abdomen y el fémur, nos tira un peso. Ese peso lo percentila y nosotros sabemos más o menos en qué rango ese paciente, ese feto, está creciendo. Como todas las tablas de percentilo, ya sé que ustedes no son pediatras, pero como siempre los pediatras piensan,
La gente, la población normal, va entre el 10 y el 90. Menos de 10, patológico. ¿En qué tengo que pensar? Restricción del crecimiento uterino. Ya en la clase del tercer trimestre lo hablaremos. Más de 90, macrosomía fetal. ¿En qué tenemos que pensar? Patología materna, muchas veces asociado a diabetes, obesidad materna, ¿sí? Fetos que crecen entre el carril 10 y el 90, nos podemos quedar tranquilos. Esta es una foto, una imagen. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hagan el informe, tienen que pensar, esto es muy de obstetricia, puramente de obstetricia, que se llama estática fetal. ¿Qué es la estática fetal? Habla de las relaciones que tienen el feto con las distintas partes del cuerpo. La estática fetal se usa en obstetricia para hacer partos. O sea, si yo tengo que hacer un parto, tengo que saber si el chico está en podálica o encefálica, tengo que saber cuál es la situación, si está en longitudinal, oblicuo o transverso, tengo que saber la posición, dónde tiene el dorso, si anterior, posterior, derecho o izquierdo. Hay más cuestiones importantes para hacer un parto, para hacer una ecografía no. Con que yo sepa la parte extrínseca de cómo el bebé está ubicado, ya tengo casi que el 50% de la representación mental que tengo que tener para cuando después hago el informe para saber qué estoy viendo, ¿no? Porque no es lo mismo tener el estómago a la derecha que a la izquierda, el corazón apuntando a la izquierda que a la derecha. Entonces, si yo sé cómo está el bebé ubicado en la pelvis materna, en la panza, puedo ubicarme y pensarlo de qué modo está en la ecografía, ¿se entiende? No es tan fácil. Entiendo que esta parte no es tan fácil porque es obstétrica puramente. Nosotros por ahí tenemos, los que hicimos la residencia de tocogineco, no imágenes, tenemos otra facilidad porque cuando hacemos parto tactamos y lo vamos pensando todo el tiempo para ver cómo saco a este paciente. Ustedes son fotógrafos, entonces el fotógrafo tiene que ser excelente sacando fotos, ¿sí? Tiene que ver y saber cómo está posicionado ese feto, porque después el médico que lea su imagen, él no tiene el ecógrafo y no tiene sus ojos, entonces no sabe cómo está el chico. Si ustedes le dicen, está en podálica, un 36 semanas, ¿qué va a hacer el obstetra? Claro. O sea, de su informe, que es súper valioso y súper importante, va a determinar la conducta obstétrica muchísimas veces, ¿sí? En el segundo trimestre, obvio, si ustedes ven podálica, cefálica y está mal, no me importa porque hay tiempo, pero en el tercer trimestre me cambia la conducta, ¿sí? Así que es importante que ustedes sepan ubicar cómo están los fetos. Bueno, vamos a empezar como imagen por imagen, foto por foto, a pensar un poco esto. Esta es una medida de la cabeza. Este es el diámetro biparietal, que yo lo tomo de la tabla externa a la tabla externa. Y después acá tenemos lo que se llama OFB, ¿sí? Que hay algunos equipos que lo que toman es la circunferencia cefálica. Uno pone el caliper acá y hace la circunferencia. Los bolusos toman el OFB, que es la distancia entre la frente, claro, y el occipital, ¿sí? En este plano, ¿qué tenemos que ver? Este cuadradito. Esto se llama tabum del septum pellucidum, y esto es lo que nos indica que estamos en la línea media del cerebro, ¿sí? Esta es la línea media y se ve interrumpida por esto. Es un indicador de que este paciente tiene cuerpo calloso. De un lado y del otro vamos a ver los tálamos y si pudiéramos ver acá, vemos los ventrículos posteriores, ¿sí? Que también se tienen que medir. Los ventrículos tienen que medir menos de 10. En este plano, en esta foto, que ahora después cuando vayamos a ver anatomía la voy a repetir porque ahí les voy a pedir que vean estas estructuras que les estoy diciendo, es donde yo tengo que frisar y medir BPD y HS. La circunferencia cefálica la van a tomar toda por fuera y el BPD en general es de externo a externo. Hay algunos lugares en la literatura que toman de externo a interno. Está bien igual, no cambia demasiado. Normalmente tomamos de externo a externo, pero como a ustedes les quede mejor y no varía tanto. La próxima medida es la circunferencia abdominal. De vuelta, yo tengo un montón de imágenes que me estoy dando cuenta que las tengo de mi fellow. Entonces, por eso son así. Acá en Argentina, nosotros normalmente tomamos la circunferencia abdominal de la misma manera, con el círculo. En Inglaterra la toman diámetro anteroposterior y diámetro transverso, ¿sí? ¿A qué altura voy a hacer el corte de la circunferencia abdominal? Es lo mismo, ¿eh? Los dos valores están igual en el cálculo de la altura. Acá el altura lo voy a hacer a la altura del estómago, idealmente donde veo la vena umbilical. Si la veo completa, mejor. Acá atrás van a ver que tenemos la columna y ahí está la aorta, ¿sí?
Siempre que hagamos la medida de la circunferencia abdominal hay que ir por fuera, tomar la piedecita. En el segundo trimestre, la verdad es que no nos cambia tanto, pero en el tercero sí, porque en el tercero queremos saber el peso del bebé y la circunferencia abdominal es uno de los determinantes más importantes del peso fetal, ¿sí? Y no es lo mismo un bebé que no tiene nada de grasita, que en general se ven los restrictos, tiene como una línea delgadita, que un bebé que tiene un buen tejido celular subcutáneo, que es un bebé que viene creciendo bien. La longitud del fémur. Bueno, lo mismo. Tenemos que poner al fémur en el centro de la pantalla, ubicarlo, ir desde una epífisis hacia la otra y hacer la medida longitudinal, ¿sí? El fémur lo buscamos llegando a la cola, acá no se ve bien, pero está la vejiga. De ahí tenemos uno hacia arriba, otro hacia abajo, con el que queremos. El que nos quede más cómodo, el que se vea mejor, pero siempre tengan la precaución de que el hueso esté elongado y la precaución de que esté en la cola, en la pelvis, no en el tórax. Muchas veces nos pasa que sin querer vemos un hueso así, lo frizamos y lo medimos y cuando miramos bien la foto estamos tipo cerca del corazón. Eso es un número. ¿Y qué nos pasa? El percentilo se nos cae porque el número es mucho más chico, el fémur, bastante más corto. Entonces nos altera todas las mediciones, ¿sí? Muy importante que vean que está a nivel de las piernas, ¿sí? Con todas esas medidas, ahora os voy a pasar a la anatomía, pero con todas esas medidas lo que vamos a obtener es el peso fetal estimado. Antes de las 24 semanas, la verdad es que no hace falta. O sea, si ustedes ven una ecografía de antes de las 20 semanas sin peso fetal, no está mal. Se mide, porque la máquina, el cálculo lo hace automático. Pero a mí no me cambia saber si el feto pesa 225 gramos o 300, porque menos de 500 gramos es inviable. Entonces no me va a cambiar demasiado. Lo mismo me pasa con el percentilo. El percentilo de crecimiento es importante, pero en el tercer trimestre. A las 20 semanas, si me da un percentilo chico, ¿qué voy a hacer? Lo controlaré un poco más, pero no es que me va a cambiar tanto, ¿sí? Así que si tienen algún equipo que no les da el peso fetal estimado y no les da el percentilo, no se desesperen. Siempre es mejor tenerlo, porque a la obstetra le gusta tenerlo, a mí me encanta tenerlo, pero bueno, si no está, no habría problema, ¿sí? Esas son las medidas básicas de la biometría, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, pero saben todo acá, qué genios que son. Bueno, ahora vamos a ir a la anatomía, ¿sí? En la anatomía hay que detenerse un poco más y vamos a volver a ver algunas imágenes y estructuras que ya vimos y las vamos a repasar. Lo primero que vamos a ver, obviamente, como hicimos ya una biometría, ya tenemos una primera foto, vamos a usarla lo mejor posible. Esta es una vista transversal de la cabeza, a nivel, como les decía, del cabo del septum pellucidum. Acá vamos a medir el BPD y la circunferencia cefálica y los ventrículos laterales. Pero ¿qué más tenemos que ver acá? Primero la cisura interhemisférica, ¿sí? Que divide el cerebro en un lado y otro, ver que sea simétrica, ¿no? El cábum, por supuesto, los tálamos, que son estos redondelitos que están aquí y acá. Y el tercer ventrículo, que si miramos acá atrás de esto. También se pueden ver las gestas anteriores, acá hay una que se ve súper linda, la superior se ve no tan bien. ¿Y qué podemos ver? La calota. Con la calota podemos ver la osificación, la forma, cómo están las suturas, a esta edad estacional no se ven tan claras, pero se ven, y obviamente todas las estructuras encefálicas, ¿sí? A partir de esta foto, teniendo esta foto normal, tenemos casi un 60% del sistema nervioso central, por lo menos lo que es superior, evaluado, y sabemos que está bien y normal, ¿sí? Vamos a la siguiente de la cabeza. Esta lista es la suboccipito pragmática. Cuando ustedes están haciendo el BPD, lo que tienen que hacer es mover su mano, como tiltear de esta manera, o de esta manera, dependiendo de cómo esté el feto, levemente. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en esta imagen, dejamos la porción anterior igual que la teníamos en la medición de BPD y HC. ¿Se dan cuenta? No movemos el cábum del septum pellucidum ni la parte anterior de la cisura interhemisférica. Es como que nosotros tenemos la cabeza del bebito y nos movemos como hacia atrás. Lo que queremos ver es el corte del BPD es acá. Nosotros queremos hacer esto, ¿sí? Queremos ir a ver la fosa posterior. La evaluación en esta imagen es de la fosa posterior. Medimos el cerebelo se mide y hay tablas, normogramas, donde nos dan el percentilo del crecimiento.
¿Alguien sabe más o menos cuánto mide un cerebelo de un feto de 22 semanas? 22, perfecto. Entre las 20 y las 28, más o menos 26, el cerebelo mide aproximadamente la misma cantidad de semanas, ¿sí? 20-20, 21-21 y así. Es como un parámetro para que tengamos en cuenta. La cisterna magna se evalúa, que está acá posterior al cerebelo. El cerebelo también ustedes lo miden y lo que corresponde es hacer un movimiento hacia abajo y hacia arriba a ver que esté el vértice, porque hay muchas veces que uno ve la parte posterior del cerebelo y el vértice no está. Pero esta imagen es una imagen muy buena. La cisterna magna tiene que medir menos de 10 milímetros. Si miden más de 10 milímetros es una mega cisterna magna, y hay que pensar en alguna patología de la fosa posterior. Y se mide nuevamente acá el pliegue nucal. El pliegue nucal, si se recuerdan, es la vieja TN que medimos en el screening del primer trimestre. Se tiene que medir nuevamente y tiene que medir menos de 6 milímetros. Si mide más de 6 milímetros es también sospecha marcador secundario o blando de cromosomopatías o alguna que otra anomalía del tejido conectivo. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Maravilloso? Bueno, vamos a bajar y vamos a bajar a la cara. En la cara, ¿qué tenemos que ver? El perfil, las órbitas, el maxilar superior y el labio superior. Esta es la foto ideal para tener las órbitas. Es bajando desde el plano del BPD, y si el chico tiene la cabeza hacia arriba, la posición está mirando hacia adelante, anterior, con un dorso posterior, es la mejor forma de hacer la cara. Puede estar encefálica o en podálica, es lo mismo, pero siempre que tenga el dorso posterior es fácil ver la cara. Se ven los ojos, las órbitas, obviamente la nariz. Esta es la vista transversal a nivel de las órbitas. Bajamos y después de ver las órbitas, lo próximo va a ser el labio superior y sobre todo el maxilar superior, que nosotros acá que vemos, el maxilar está íntegro, ¿ven? Es un hueso continuado. No vemos que haya fisuras, que le falte una parte, ¿sí? Lo mismo la piel, ¿ven? Está íntegra. Esto es importante para descartar labio leporino y anomalías faciales. Las otras fotos de la cara es el perfil. En el perfil lo que tenemos que ver es que el hueso nasal esté presente. Yo en esta foto no la medí, pero se tendría que medir. El hueso nasal mide más de 6.5, idealmente en el segundo trimestre. Ver que no sea hipoecoico, lo mismo que vieron en el primer trimestre con la TN, ¿sí? Hueso nasal presente, que tenga una longitud normal, que no sea hipoecoico o muy clarito, porque ya a esta altura está bien osificado. En esta imagen también pueden ver de vuelta el maxilar superior, ¿sí? ¿Y qué ven acá? El mentón. Es súper importante tener un buen perfil para ver que no haya microretrognatia, que suele ser un problema en los pacientes que tienen anomalías faciales para más adelante poder tragar y a veces tienen dificultad en la vía aérea. Entonces, pacientes con microretrognatia se tienen que estudiar para ver cuál es la mejor forma de nacimiento y cómo hay que esperarlos, ¿sí? En este corte, el perfil para mí es uno de mis favoritos, se puede ver, no es muy linda esta imagen, pero también se puede ver el cuerpo calloso. Si nosotros le pretendiéramos el Doppler acá, esto no es obligatorio, pero vamos a hacerlo. Ves la arteria pericallosa y te quedas tranquilo que, aparte de haber visto el count del septum pellucidum, que es un indicador indirecto de la presencia del cuerpo calloso, con la pericallosa, que nos hace como este rodetito, así, sabemos que está el cuerpo calloso presente. Y esta se trata el otro corte. Este se llama corte coronal modificado de la cara. ¿Cómo obtenemos este corte? ¿Vieron el corte anterior que estábamos en el cerebelo, midiendo el cerebelo y la fosa posterior? Nos vamos hacia adelante con el transductor y aparece solo. Aparece la nariz, labio superior, labio inferior y mentón. Esta foto es fantástica. Ahí podemos ver que la nariz está conservada, el labio superior conservado y el mentón y el labio inferior también. Esto también nos habla de un montón de cosas que están bien y sanas, ¿no? Aparte del labio leporino, que tampoco tenés microretrognatia, porque no podrías ver, en las veces que tienen microretrognatia hacia atrás no se ve el mentón, en las veces que tienen labio leporino se ve el labio cortado, ¿sí? Ya cuando traiga anomalías les voy a traer las más comunes, no voy a traer todas, pero van a ver las imágenes. Tórax, bueno, esto ya empieza a ser más problemático, hay que ver un montón de cosas. ¿Qué tenemos que ver en el tórax? Primero que sea un tórax normal. Hay que verlo a simple vista y digo, bueno, a ver qué cosas tienen que estar en el tórax. ¿Qué encuentro yo en un tórax de un bebé? Corazón,
pulmones, costillas, columna, ¿sí? Una vez que me sitúo, hay que ver como contenido y continente, ¿sí? Que veo que esto está más o menos, ¿qué veo? Tengo que empezar a evaluar. Obviamente el corazón, ahora no voy a ir porque hay corte por corte del corazón. El corazón siempre es muy complejo. En la próxima charla que hablaremos de anomalías congénitas lo vamos a repetir porque no es fácil de evaluar. Frecuencia, ritmo, que tenga las 4 cámaras, que las 4 cámaras sean simétricas, pero también me importa a mí, que hago anomalías congénitas, muchísimo que me miren los pulmones, que vean que estos pulmones tengan los campos que no tengan mucha diferencia en la ecogenicidad, porque a veces tenemos campos pulmonares, por ejemplo, con masas que terminan siendo malformaciones de la vía pulmonar, que no tengan cambio en la ecogenicidad y que sea heterogéneo, porque a veces puede ser una hernia diafragmática, lo que estamos viendo no es pulmón, sino intestino, ¿sí? Estar seguros que el pulmón es pulmón y que ocupa los campos pulmonares como debe ocuparlos. Las costillas, que las costillas tengan buena ecogenicidad, verlas atrás se ven bien, pero también lo ideal es poder verlas a los costados. En esta imagen no se ven bien, pero es lo ideal para saber que no son unas costillas cortas, por ejemplo, que es un signo de muchas displasias esqueléticas. El mediastino, ver que, veamos que adelante del corazón, aparte de la costilla, hay un espacio. Y lo otro que vamos a ver es el diafragma, que acá no lo vemos, pero en algunos otros cortes se podrían ver, ¿sí? Bueno, estos son los 5 cortes del corazón. Yo ahora les voy a explicar cómo hacemos el barrido de vuelta. El corazón, cuando lo vemos en el segundo trimestre, tiene un tamaño que es mínimo. Entonces, con movimientos muy suaves y muy chiquititos, hacemos un barrido enseguida. Las guías de ISOG piden estos 5 cortes, ¿sí? Que a veces son dificilísimos de obtener, porque en serio, es un órgano muy pequeño, en un paciente pequeño, por supuesto, y bueno, tenemos que tenerlos todos para estar seguros que está bien. Con estos cortes descartamos el 95% de las anomalías cardíacas grandes e importantes, ¿sí? Lo primero que tenemos que ver, lo que les decía, la estática fetal, ¿para qué nos sirve? Para saber qué es derecho y qué es izquierdo en el paciente, ¿sí? Si nosotros sabemos qué es derecho y qué es izquierdo, sabemos que el estómago está a la izquierda, el corazón está a la izquierda. Entonces, para ubicarnos, ahora igual vamos a ir una por una, para ubicarnos en el site cardíaco, miramos el abdomen primero, es como lo más fácil. Estómago, vena cava inferior, hígado, ¿sí? Más o menos como para tener eso en la cabeza, el abdomen, y de ahí subimos. Una vez que subimos, lo siguiente es el corte de 4 cámaras que vamos a tener con el corazón con la punta hacia la izquierda, ¿sí? Hacia la izquierda fetal. Después vamos a subir y vamos a tener el tracto de salida izquierdo, vamos a seguir subiendo, tracto de salida derecho, y después el corte de los 3 vasos. Con estos 5 cortes estamos contentos y decimos que el corazón, el feto, es normal. Súper fácil. Bien, entonces, en el corazón normal vemos la posición, suponiendo obviamente, porque acá no estamos haciendo en vivo, que esta es la izquierda del feto, esta es la punta del corazón y la punta hacia la izquierda. Acá tenemos la banda moderadora, la banda moderadora la vemos en el ventrículo derecho. Vemos que el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo son relativamente simétricos. Vemos la inserción de las válvulas, vemos las aurículas, ¿sí? Y el tamaño auricular. Y obviamente, como esto lo vamos a hacer en vivo, lo que vamos a ver es cómo abren y cierran las válvulas, y usando el Doppler color podemos ver cómo el flujo va de aurícula a ventrículo, ¿sí? De un modo, con un ritmo regular. Bien, esta es la imagen que les decía del situ, ¿sí? Con el situ ustedes ven estómago y vena umbilical. Un poquito más atrás, ven acá y aorta, ¿sí? Y esto es hígado y esto es estómago. Si nosotros desde ese corte subimos, o sea, estamos en la panza y subimos con el trayecto un poquito hacia arriba, vemos el corazón. Y el corazón hacia donde apunta tiene un eje, su eje de 45 grados, o sea, el eje de 45 grados lo tomamos con respecto a la columna, ¿sí? Esta es la columna, tiramos un eje así y tiramos el otro así. A 45 grados va a estar el corazón ubicado, ¿sí? Con la aorta por detrás. Y la punta va a apuntar hacia el lado donde está el estómago.
Eso es un feto normal, parece un feto con anomalías cardíacas o anomalías de posición, que es chino, o sea, tenemos el corazón para la derecha y el estómago al otro lado, o sea, esto puede pasar. Pero en lo normal, en el 90% de los casos, ustedes van a ver esto: estómago, corazón apuntándose al mismo lado, me quedo tranquilo. Por lo menos mi corazón está bien ubicado, donde tiene que estar. Tiene 4 cámaras, abren y cierran, bueno, eso ya es un montón. El eje, lo que les decía recién, 45 grados de la columna, tirándolo así y así. Eso es lo que tenemos que ver, las válvulas que abren y cierran, el tabique interventricular. Ustedes acá ponen el Doppler color. Y mueven, ¿no? Y ven que va el flujo de un ventrículo a otro. ¿Qué es eso? Una comunicación interventricular. No tiene que... El flujo va de aurícula a ventrículo, de aurícula a ventrículo. No va de aurícula a aurícula ni de ventrículo a ventrículo. Oh, ya el foramen no vale. Confunden con una sella. Pero... Y lo mismo con los tamaños, ¿sí? Los tamaños son más o menos regulares. Bien, el tracto de salida izquierda es del corte de 4 cámaras, como les decía. Subimos un poquito y vemos cómo desde el ventrículo izquierdo sale la aorta, ¿sí? Es el vaso más importante, con más calibre, y nos va a quedar ventrículo izquierdo, aorta, acá adelante el ventrículo derecho y atrás la aurícula izquierda. La aurícula derecha, en general en las fotos pasa esto, no se ve porque como que la aorta la tapa. Lo mismo cuando ponemos el flujo, vamos a ver que la sangre va desde la punta del ventrículo y agarra este camino hacia atrás, ¿sí? Esa es la foto esperada de un tracto de salida izquierda. El tracto de salida derecho, un poquito más hacia arriba nos vamos, y lo que vemos es que desde el ventrículo derecho, que está acá, créanme que está acá, sale una arteria que tiene 2 ramas, una y otra, ¿sí? Y 2 pequeñas, o sea, una válvula principal, que es la válvula de la pulmonar, y 2 pequeñitas de las ramas, ¿sí? Y después acá está la aorta. Cuando le ponemos color, a esto se ve cómo el flujo va simétricamente para un lado y para otro en las ramas de la pulmón. Y el último corte de las guías de Iswell es este. El anterior es de 3 vasos. Este es el cuarto corte. Tenemos los 3 vasos, ¿sí? Y los 3 vasos que son anterior y más grande, aorta, pulmonar y cava, ¿sí? Estos 3 vasos los vemos en general en ese orden, en esa línea y con ese tamaño, como que pulmonar y aorta y pulmonar son más o menos similares en el calibre, y obviamente la cava es más chiquita, ¿sí? Por detrás tenemos la columna, y el último corte, ahora sí, es este, es el corte de 3 vasos tráquea, donde lo que se ve acá, esta es la tráquea, ¿eh? La tráquea, ¿cuál es la diferencia? Entiendo que esto es re difícil y que si no los tienen todos no importa, pero se los quiero mostrar como para que se abordar lo que es lo normal. La tráquea tiene un anillo que es hiperecogénico, ¿ven? Las arterias no tienen esa hiperecogenicidad que tiene la tráquea. Y lo otro que nos va a dar la pauta, que esto es la tráquea, realmente es muy difícil a veces verlo, pero es, prendemos el Doppler y estos 2 vasos se llenan y este queda negro, porque no son vasos, porque es la tráquea, ¿sí? Así que eso, usan mucho en los cortes del corazón, están buenísimos hacerlos así, sin Doppler para no confundirnos, porque si prendemos el Doppler y se pinta todo y se ve la subclavia y es un caos. Siempre está bueno aprenderlos en 2D, pero usen el Doppler porque ayuda un montón y les simplifica la vida. Bueno, pasamos al abdomen. En el abdomen que tenemos que ver, ya lo habíamos visto antes en el situs, el estómago, ver la cámara gástrica, que va a estar en el abdomen superior izquierdo, tiene que estar con forma conservada y represión adecuada, tiene el tamaño. A veces los bebés tragan y empieza el vaciado gástrico y el estómago se achica. Bueno, esperamos un rato, normalmente el scan nos lleva media hora, 40 minutos o 20 minutos y la mandamos a caminar y esperamos que se llene. Si no se nos llena el estómago, lo vemos muy chiquito, no lo vemos atentos porque es sospecha de, por ejemplo, una atresia, ¿sí? Esofágica. O si lo vemos muy grande, a veces son al revés, atresias duodenales, que hacen esos estómagos grandes, y cuando no vemos el signo de la doble burbuja, se puede ver también la atresia. El hígado también, ver que tenga una ecoestructura y una homogeneidad conservada.
el intestino, los riñones los vamos a ver, vamos a hacer los cortes transversos para medir las pelvis renales, que la medida normal es hasta 6. Ver la vejiga, que esté en la pelvis, que tenga buena forma también, que tenga buena reflexión. Y la pared abdominal anterior, donde vamos a ver que esté íntegra, que no haya, como no se recuerdan del primer trimestre, los defectos de gastrosquisis y onfalocele, viendo el ingreso del cordón. El que nos marca que está todo bien es el cordón, lo mismo, usar el Doppler por un Doppler ayuda. Bien, ahí tenemos la imagen del abdomen donde medimos para hacer la circunferencia abdominal. Ahí lo que podemos ver es el estómago, la vena umbilical, la ecogenicidad del hígado, como les decía, la columna por detrás, ¿sí? El estómago con una buena represión, más o menos tiene esta forma, este tamaño. Y acá podemos hacer la medición de la circunferencia o, como le digo, los diámetros anteroposterior y tránsverso. Bien, ahí, si vamos hacia abajo, vemos la salida del ombligo con los 3 vasos. Acá lo que podemos hacer es poner el color, y en el color nos va a marcar, acá el resto es intestino, y acá atrás está la columna, y si vamos a hacer una imagen como la que sigue, así, anterior o posterior, a mí posterior me gusta un poquito más, pero bueno, acá no se pudo, vamos a ver estas 2 imágenes como 2 donas. Acá vemos una, y acá vemos otras que tienen esta área anecoica adentro, que estos son los riñones, con sus pelvis renales, que las vamos a medir, y las pelvis renales, para que sean normales, tienen que medir menos de 6. Si miden más de 6, pensamos en una dilatación piérica, siempre ver los genitales, si es un varón es más común, y si es una nena, bueno, empezar a pensar que, bueno, puede tener un poquito de dilatación, si es eso solo no nos alarmamos, pero sí tener un ojo encima y prestar atención al desarrollo posterior de los riñones. Cuando vemos la vejiga, que está acá, como les decía, acá están las piernas, vamos a ver la evaluación de los miembros y el esqueleto, es de buena práctica demostrar, es de buena práctica demostrar que tenemos las 2 arterias, que son las arterias umbilicales finalmente, que rodean a la vejiga, ¿sí? Entonces sabemos que hay 2, porque hay 2 arterias y una vena, ¿sí? Así que esa foto está buena, y ver bien que la vejiga tenga represión. Si está vacía, esperar un tiempo y volverla a ver. Bueno, en el esqueleto, ¿qué tenemos que ver? Los miembros, tenemos que ver los miembros superiores y los miembros inferiores, que esté la cantidad adecuada de huesos, el largo y que sean simétricos. Hay que ver la correcta alineación de las manos, el brazo y el antebrazo, lo mismo con pierna, pies, y lo otro que hay que evaluar bien en el segundo trimestre, porque es el momento oportuno, es la columna vertebral. En los miembros superiores, ¿qué es lo que pretendo? Que vean los bracitos, obviamente, como les decía, la imagen del húmero, si lo quieren medir, se puede medir en la biometría. La verdad es que no se suma para el peso, pero es de buena práctica, porque si, por ejemplo, tenemos un fémur que nos da duda o un poco corto, medir el húmero para ver si tiene el mismo percentilo. En general, húmero y fémur crecen en la misma línea de crecimiento, ¿sí? Ver que el antebrazo tenga cúbito y radio. Si no los identifican, no pasa nada. Esto es cuando uno con el tiempo aprende, sabe cuál es el cúbito, cuál es el radio, lo puede medir, no hace falta medirlos. Con que estén ya 2 huesos, ya está, me alcanza. Y la mano es re difícil verla bien, pero hay que verla y hay que ver que tenga 5 dedos, ¿sí? Porque hay muchas patologías que tienen polidactilia, dedos extra, o algunas, como por ejemplo las bridas amnióticas, que hacen que tenga un dedo menos, ¿sí? Entonces es súper importante ver la manito y contar los deditos, ¿sí? Le ponen números, 1, 2, 3, 4, 5, y ya está, saben que tiene la manito. Lo ideal es ver las 2 manos. A nosotros, en nuestro fellow, una vez nos pasó que nació un bebé que le habíamos hecho, no, o sea, mi camada, alguien le había hecho el escáner fetal, estaba todo bien, y tenemos como todos hechos preinformes, y cuando nace el bebé, le faltaba un brazo completo, era un brazo, sin brazo. Obviamente fue un escándalo, nos llamaban a todos, querían hacer un
me hace los juicios que había hecho la eco y qué sé yo, y pasa mucho con los miembros que el feto se mueve. O sea, no es que es estático, no es que yo me ponga a hacer la ecografía y a sacar las fotos perfectas y el bebé no se mueve. Entonces, a veces cuando no están en buena posición, uno mira y es derecho, izquierdo, y ve uno y dice, ah, veo el otro, y es el mismo. O sea, traten de, en su cabeza, con las piernas es más fácil, porque los fémures están uno paralelo al otro, pero los brazos los mueven para todos lados. Entonces es muy difícil a veces ver, bueno, chequen que haya dos húmeros, cúbitos y radio, que sean dos brazos, por lo menos que haya dos brazos. Si no me cuentan los 5 dedos, chicos, no me voy a enojar, si que le falta un dedo no es tan grave, pero que le falte todo el brazo es un montón. Y obviamente los padres, nadie espera un bebé con una anomalía congénita tan grande que no lo haya visto nadie. Y no le habíamos hecho esa sola eco del scan, le habíamos hecho más, o sea, le habíamos hecho la biometría del tercer trimestre y nunca vimos que tenía un solo brazo. Puede pasar, entonces le digo, o sea, hasta la gente que está todo el día viendo bebés, se te puede pasar que algo te falte. Importante registrar en algún lugar que vieron los dos. Si pueden poner derecho e izquierdo es un golazo, si no, no pasa nada, pero traten de ver que haya dos brazos, dos piernas, ¿sí? Porque pasa. Los miembros inferiores igual, pero ven, como les decía, cuando uno hace la medida del fémur, en general, cuando medimos el fémur, esto uno puede elegir el hueso que quiera. A mí me gusta medir más el fémur superior. ¿Por qué? Porque tengo menos sombra, básicamente, porque estoy más cerca del transductor, porque la ecogenicidad del hueso es mejor, ¿sí? Entonces yo siempre mido el fémur superior. A mí me gusta y lo tengo más claro. Pero me fijo que el inferior esté, por lo menos, qué sé yo, así. No importa que hay que mirar los dos bien, no importa que miren los dos, pero que estén los dos, ¿sí? Que los vean, que estén simétricos, que estén presentes. Y después lo otro es mirar, una vez que uno ve el fémur, listo de dos, ver que tenga en la pierna tibia y peroné ideal, y si no el ángulo, si uno ve este ángulo, o sea, esto es perfecto, porque tiene el ángulo que se forma a nivel de la rodilla y el angulito del pie, ¿sí? Porque también nos pasa mucho que hay pacientes que tienen a veces alguna otra anomalía, o a veces solo eso, que nacen con pivot unilateral o bilateral, y es algo que se pretende que uno vea en el scan. Como lo vemos esto, chequeando que esté este ángulo, ¿no? No es tan fácil. Pero bueno, lo ideal es que lo chequeen, ¿sí? Y bueno, y ver el pie. En algunos lugares, bueno, ya nosotros nos hacen medir el pie, pero a ver si es un pie, no hace. Es un montón, pero algunos lo hacen medir. La columna. Súper importante la evaluación de la columna vertebral. ¿Por qué? Porque entre las 20 y las 24 es el momento que tenemos nosotros de ventana para detectar el mielomeningocele, por ejemplo, y que el paciente se puede operar. La ventana quirúrgica para reparación de mielomeningocele fetal es entre las 20 y las 27 semanas. Si a nosotros se nos pasa esa ventana, la paciente no accede a la posibilidad de operarse y a todos los beneficios que les decía antes, ¿no? Como por ejemplo, menor necesidad de válvula de derivación, posibilidad de ambulación y demás. Entonces, ¿qué miramos en la columna? Miramos el eje, los centros de osificación, el canal medular y, por supuesto, la piel que la recubre. ¿Cuántas fotos necesito de la columna? Por lo menos 3. Esta, que es un corte sagital, un corte coronal y un corte axial. En el coronal que veo como las ruedas, las vías del tren, ¿sí? Que estén todas parejitas, que estén todas las apófisis, ¿sí? Vemos acá los huesos sacros, ¿sí? Esta es una vista coronal, perdón. Esta es la longitudinal. Acá también de vuelta veo que estén, que no nos falten, porque hay algunas espinas bífidas ocultas, que la piel está bien, pero que faltan algunas apófisis, menos grave, por supuesto. Que no haya imágenes que sobresalen. Esta foto a veces es muy difícil hacerla porque el feto se pega a la pared anterior del útero o a la posterior, o está muchas veces sentado. Cuando los bebés están en podálica es re difícil hacerla. Entonces hay que moverlos, y si no, mandar a la madre a que vaya a comer algo. Cualquier feto con glucosa se activa y se mueve para que se dé vuelta, ¿sí? Siempre ideal tener, si me preguntan, al feto con el dorso posterior para evaluar cara y corazón. Fantástico. Ahí hacen el corazón los 5 cortes en un ratito y la cara en un segundo.
Y para ver la columna, al revés. El feto tiene que tener el dorso anterior para poder verlo bien por transabdominal. Si no pueden, se puede usar la transvaginal, ¿sí? Cuando hacen, ahora después vamos a avanzar y vamos a ver la medición del cuello, cuando hacen la cervicometría, por abajo los fetos que están en podálica se dejan ver la columna, no es tan fácil, pero es una opción que tenemos si el paciente no se nos mueve en esa media hora que tenemos en la turnera del scan. Si no, mandarlos a comer, y si no poner la evaluación de la columna. O sea, yo les juro que prefiero que me pongan que no se puede evaluar, por la posición fetal, recitarla, qué sé yo. Porque muchas veces nos pasa, yo ahora que hago cirugía fetal, o sea, del otro lado, pacientes que las evaluaron. El mielomeningocele se manifiesta de varias maneras. La más obvia es esa, uno ve un globo, yo después les voy a traer unas fotos, en la columna. Pero no siempre el feto posa bien, entonces no siempre podemos ver en la columna. ¿Dónde es el otro lugar donde nos avisa? En la cabeza. Los fetos con mielomeningocele tienen ventrículo megalio bilateral y la cabeza con esa forma rara de limón, ¿sí? No es tan fácil verlo. En el segundo trimestre estamos como, a veces tenemos la turnera llena, hacemos cabeza, cara, tórax, corazón, abdomen y pasan. Y después nos llegan los pacientes, a veces tarde, incluso con diagnóstico de mielomeningocele de la semana 30, que ya se le pasó el periodo de ser operado, porque tiene una ventrícula severa, una ventrícula megalia severa. Claro, porque nadie le miró bien esa columna, porque estaba en mala posición, porque no se acomodó. Piensen en eso, piensen que le están sacando la posibilidad a veces de caminar y de requerir tanta derivación ventricular a ese chico que nacen con esas cabezas con hidrocefalia que ya no se puede hacer nada a la semana 30. O sea, hasta las 27 tenemos tiempo de poder operar intraútero. Y acá en Argentina la cirugía se hace en el sector privado, lo hace el italiano, lo hace el austral, y ahora en el sector público lo estamos haciendo en la región también. Entonces, pacientes que tengan la última, piden la segunda consulta. Es preferible una reevaluación en las 22, 23, 24, que se le pase la ventana, ¿no? Y después nazca un chico que no, ni hablar de que no se puede interrumpir a las 30, ¿no? O sea, que es algo que es terrible, porque va a ser un chico que va a tener problemas motores seguros, problemas de inervación y de sensibilidad vesical, bueno, en fin. Y este corte es un corte que está súper bueno, pero que no muchos hacen, que es una vista transversal de la espina sacra también, para ver que esté bien, y este corte se puede como hacer hacia arriba y recorrer toda la columna. No lo hace mucha gente, pero es un lindo corte para estar seguros que la columnita está bien. Y por último los genitales. O sea, me imagino que los que están haciendo ya consulta de eco en pacientes que vienen a la semana 16 a ver esto para baby shower, es terrible, pero o sea, es lo menos, si me preguntan, es lo menos importante del mundo, pero atentos, porque muchas anomalías o síndromes se asocian con, por ejemplo, discordancia sexo-cromosómica. Si uno, por ejemplo, le hace un cariotipo, tiene genitales femeninos y tiene un cariotipo masculino, o, por ejemplo, genitales ambiguos, ¿sí? Así que miren bien. En general, la vulva se ve como una pequeña hamburguesa, son 3 piñitas, es el signo de la hamburguesa, y en el varón se ve este signo, que es como el signo de la tortuga, son los testículos y la cabecita se ven hacia adelante, ¿sí? En los varones es mucho más fácil, las nenas a veces cuesta más. De vuelta, si la nena tiene las piernas cerradas, está sentada, es re difícil. Se pretende que en el scan ustedes vean los genitales y que esos padres se vayan sabiendo si es una nena o un varón. O sea, no pueden no decirles qué es. Entonces, como es tan importante ver los genitales, y como los genitales están cerca de la columna, miren la columna y miren los genitales. En el momento que esos chicos que no les posan, mándenlos a comer algo y reevalúen. Así le dan, bueno, el informe ponen el sexo fenotípico por lo menos. Bueno, ahora vamos a pasar ya hablamos de los bebés, ahora vamos a pasar a todo el resto de lo que hay en una embarazada. ¿Tienen dudas hasta acá? ¿Algo que quieran preguntar? Pregunten tranquilos. Bueno, al final me preguntas, no hay problema, pero me pueden preguntar lo que quieran, no pasa nada. Yo también tuve dudas todas las que se les ocurran. Vamos a hablar
del líquido amniótico, de cómo lo valoramos, vamos a hablar de la placenta y vamos a hablar del cuello. ¿Por qué vamos a hablar de estas tres cosas? Porque el cuello, en el scan fetal, se los van a pedir que lo midan muchas veces. La longitud cervical se mide entre la semana 20 y 24, porque así podemos predecir el riesgo de parto pretérmino. El líquido amniótico lo mismo, en esta gestacional, en general el líquido amniótico está bien, y la placenta para ver cómo está ubicada. Tanto placenta como líquido amniótico lo vamos a seguir evaluando en las próximas ecografías del próximo trimestre. En el primer trimestre no se sabe bien de dónde viene ese líquido amniótico, no les voy a mentir. Algunos dicen que es de origen materno, otro de la placenta, de las membranas. No hay todavía un sistema urogenital desarrollado en el embrión de 6 semanas, esa cosita que late y tiene líquido. Entonces ese líquido se formó, no se sabe bien. Pero ya en el segundo y en el tercer trimestre, el líquido se sabe que se forma porque hay orina fetal. El sistema, como vimos antes en la anatomía, urogenital ya está desarrollado y tanto los riñones, la vejiga y la uretra están funcionando. Entonces el bebé traga agua, filtra, esos riñoncitos forman líquido y hace pis y es todo el ciclo que va generando líquido amniótico. ¿Para qué lo evaluamos? Porque es un indicador del bienestar fetal. Si está aumentado, ahora igual vamos a ver cómo se mide, se llama polidramio, si está disminuido oligoamnios, y cuando no hay líquido se llama anidramia, ¿sí? ¿Cómo se ve el líquido amniótico? En primer término es un objetivo. ¿Por qué? Porque ustedes están haciendo el scan fetal, y si ustedes pueden hacer el scan fetal bien, o sea, que el chico no le están nadando en una cosa, o que el chico parece seco, chicos, les aseguro que el líquido amniótico está bien. Un scan que se puede hacer fácil es un scan que tiene el líquido normal. Como que el paciente que tiene el líquido amniótico adecuado te permite hacer un scan adecuado. Si hay mucho líquido, van a ver que el bebé nada y da vueltas y vueltas y quieren ver el corazón y se les mueve para un lado y para el otro, la cara, no le pueden hacer las fotos. Y cuando no tiene líquido, por ejemplo en los casos de los oligoamnios, está todo apilotonado, todo chiquitino tampoco, porque uno quiere, por ejemplo, lo tiene hacia adelante, mirarle la columna, mirarle los riñones y no puede, porque el chico no se mueve, está como tapeado en el lugar, todo pegado con el líquido. Entonces, lo primero es eso, subjetivo. Subjetivamente ustedes tienen como la capacidad real de decir, ¿el líquido está bien o más o menos me da duda? Si me da duda, bueno, empezamos con la medición. Ante la sospecha, lo que tenemos que hacer es medir con los métodos que tenemos que son semi-cuantitativos. Uno es el bolsillo vertical máximo y el otro es el ILA. Y se correlacionan con unos percentilos según la edad gestacional, ¿sí? Lo que hacemos normalmente es dividir la panza de la madre en 4, poner el transductor, ahí les muestro cómo. Se mide el bolsillo de líquido amniótico perpendicular al piso y tenemos dos formas. El bolsillo vertical máximo es, usamos uno de los 4 cuadrantes, donde vemos que hay una buena cantidad de líquido, y lo medimos, tiene que dar entre 2 y 8. Menos de 2, sospecha de oligo, que poquito, más de 8, sospecha de poli. O podemos hacer el ILA, que es medir los 4 cuadrantes, y en esos 4 cuadrantes los sumamos y tiene que dar entre 5 y 25. El ILA es un poco más engorroso y se vio que los dos miden y predicen igual, el poli o el oligo, ¿sí? Entonces no hay diferencia en el resultado. Usen el que usen, en general da bien. Obviamente, vieron que a veces el feto está, por ejemplo, está en podálica. Si yo voy a medir en el bolsillo inferior y si está hacia el lado, por ejemplo, derecho, no voy a ver líquido. Bueno, me muevo a los otros. O sea, no es que no pongo oligoamnios y el resto del bebé lleno de líquido, ¿sí? Uno tiene la capacidad de mirar los otros cuadrantes, elige el que le parece más normal. Yo personalmente uso siempre el bolsillo vertical máximo porque es muy fácil. Mido una vez y me quedo tranquila. Si me da dudas, o si no me gusta la medida, o si no me ayuda el bebé, bueno, mido los 4 y eso termina de confirmar mi sospecha. El ILA se mide como está acá, es la suma del bolsillo vertical más profundo en los 4 cuadrantes. ¿Ven? Lo miden en un lugar, en otro y en otro, y la suma después de la semana 16 tiene que dar entre 5 y 24, menos de 5 oligo, más de 24 polidramios. El bolsillo vertical máximo, como les decía, una sola medida bien hecha, ¿sí? En cualquier cuadrante uterino nos va a dar entre 2 y 8, ¿sí? Menos es oligo, más es polidramios. ¿Ven? Y siempre como perpendicular al piso.
Elijo el cuadrante perpendicular al piso, mido. Súper fácil. Otra cosa importante es que no haya cordón y que no haya partes fetales. Porque el cordón y las partes fetales obviamente no representan la realidad de la columna de líquido que estoy midiendo. En el polidramnios tenemos múltiples causas. La diabetes gestacional es la más común, algunas causas fetales, por ejemplo, problemas renales. Nosotros tuvimos un caso de una madre que venía con muchísimo polidramnio desde la semana 28 y la amniodrenábamos todas las semanas y le sacábamos entre 3 y 5 litros por semana y los volvía a producir. El bebé terminó teniendo una falla renal en unos transportadores de sodio y potasio que generaban más líquido del normal. Y bueno, y ahora está como con toda la gente de seguimiento renal porque nació y lo sigue perdiendo. O sea, todo lo que ingiere, como tiene ese desbalance, pero intraútero lo que le hizo fue cantidades de líquido que había que sacarle. Le sacamos 3 litros, luego le sacamos 5 litros a la mamá para que por lo menos se pueda acostar, porque tiene esas panzas como de 40 semanas y tenía 28, 29 semanas. Y lo haces una vez por semana, acorde obviamente a la sintomatología, pero para que la madre por lo menos llegue lo más lejos en el embarazo y no tenga un pretérmino, porque si la bolsa se rompe, no es un pretérmino. La anemia fetal también puede producir polidramnios, anomalías estructurales como les decía de los riñones, cromosómicas también, infecciones, algunos síndromes genéticos y el polidramnio es una complicación muy común de los gemelares. La clase de gemelares la va a dar un colega, pero es muy común en el síndrome transfundido transfusor, por ejemplo, que hay uno que tiene polidramnio y el otro que tiene poligo. Obviamente, lo que les decía, aumenta la incidencia de trabajo de parto y parto prematuro, de placenta abrupta y la mortalidad perinatal aumenta 2 a 5 veces. Ven acá, por ejemplo, se han cuadrado los bolsillos y los vas midiendo y cuando uno hace la suma, por ejemplo, cada 36. Es una locura. O este primer bolsillo vertical ya nos da 10. Bueno, listo, ya está, esto es un poli. Oligoamnios, ¿ven? Esta es la imagen típica. Perfecto, ahí todo aplastado. Lo más común es la rotura prematura de membranas, ¿sí? Es lo más común. Después hay un montón de condiciones que ahora vamos a ver, pero siempre preguntarle a la madre en la anamnesis, el obstetra lo tiene que hacer, también hacemos algunos test. ¿Sentiste que te mojaste, mamá? ¿Sentiste que hiciste pis encima? ¿Estabas acostada y te mojaste? Si le pasó eso y tenemos esta eco, listo, rompe la bolsa. Es una paciente que tiene la bolsa rota y hay que ver acorde a la edad gestacional que se hace, ¿sí? Porque es muy difícil de recuperar el líquido. Condiciones fetales como obstrucciones vesicales o falla renal, a veces la placenta que es insuficiente, alteraciones de la madre como presión o alguna enfermedad renal. Embarazo múltiple, de vueltas los gemelos con el transfundido transfusor tienen este problema, restricciones de crecimiento selectivas, algunos medicamentos o sustancias psicoactivas que usan las madres, infecciones. Esto aumenta la secuencia Potter, que es una cantidad de defectos que se suman, de anomalías y malformaciones, porque cuando el bebé no tiene líquido, lo que le pasa, sobre todo en el segundo trimestre, es que no desarrolla los pulmones. El líquido amniótico es fundamental para el desarrollo pulmonar, más allá del renal, obvio, ¿no? Que nadie vive sin riñones, pero para los pulmones es súper importante. Entonces, lo que hacen estos pacientes que tienen oligoamnios tan severos en el segundo trimestre es hipoplasia pulmonar. Son incompatibles con la vida, o sea, este chico nace, capaz llegan a las 30, 40 semanas, 36, nacen, no pueden vivir porque no pueden respirar, sus pulmones no se desarrollan lo suficiente, no tienen desarrollo renal. Su intestino, el bebé va como practicando, tragando líquido y también hace como un uniconio, tampoco está entrenado. Entonces son bebés que continúan la gesta, pero tienen incompatibilidad con la vida. Es muy común que tengan anomalías en la frecuencia cardíaca fetal, por esto mismo, y muchas veces el líquido, si uno lo ve, es meconial y aumenta entre 15 a 50 veces la mortalidad perinatal e intraútero también. ¿Sí? Esto es un caos, si le pasa algo así en el segundo trimestre y son embarazos que realmente no van a ningún lado. Bueno, importante, midan el hila con el transductor en posición sagital, siempre perpendicular al piso. Elijan el cuadrante que les parezca, que más les guste y lo miden así. Si sospechan polidramnios, mejor medir todos los bolsillos en los 4 cuadrantes y en el caso del oligodramnio midan el vertical máximo que les da, chiquitita, les va a pasar eso, ¿sí? Obviamente pensar en enfermedades maternas y anomalías estructurales con el hila normal y
de acuerdo a lo que sea, les van a pedir ecografías, porque esto es así. O sea, si tienen a alguien que pueda hacer alguna intervención, o si es para, por ejemplo, miodrenar, esa persona que se consiga, pero si no, va a ser tarea de ustedes todas las semanas o cada 15 días ver a ese feto cómo crece, sus dopplers, ver cómo sigue el líquido, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar del cuello. El cuello no es difícil, pero tiene como sus trucos, ¿sí? La mejor técnica para medir el cuello es la ecografía transvaginal. ¿Se puede ver por abdomen? Sí, se puede ver por abdomen. Es muy difícil, la visualización es horrible. O sea, se ve esto, que no sabe qué, o sea, no sé, esto es placenta, parece, no sé, la verdad, esta ecografía es un horror. Entonces la ECO-TV, que es esta, es el gol estándar, ¿sí? La longitud del cuello se va a medir desde acá, que es el orificio cervical interno, al orificio cervical externo, que está acá. Hacemos una línea que va desde acá hasta acá y la trazamos. Lo que se ve acá es la parte del endometrio del cuello. ¿Y en qué momento se mide? En el segundo trimestre, entre la semana 20 y 24, la medida normal es entre 25 y 40. Menos de 25 ya es un cuello corto, ¿sí? Y más de 40 es un cuello está bien, es un cuello de 5, más cuello más largo, mejor, eso no nos preocupa. ¿Qué se hace en este momento? Es el tamizaje combinando la historia obstétrica, la longitud cervical y midiéndolo, ¿sí? Esto nos ayuda a identificar el riesgo de parto pretérmino y que esta madre tenga un parto que se vaya a adelantar. ¿Cómo lo medimos? Bueno, como les decía, como se mide por vía transvaginal, la paciente va a estar en posición ginecológica, la vejiga idealmente vacía, porque cuando la vejiga está llena, nos hace algunos artificios de técnica y puede hacer que el cuello parezca más largo. Siempre la vejiga vacía, antes de que la señora vaya a pis y vuelva. Obviamente usamos el traductor transvaginal con el protector. Colocamos y ingresamos suavemente en el fornix vaginal anterior. ¿Ven? Ahí. O sea, esta es la vagina y nos quedamos ahí con el transductor. ¿Sí? Lo importante es tener un corte medio sagital del cuello. O sea, no me miden esos cuellos que a veces me mandan las fotos todo torcido y me dicen que usted corta, no es que el cuello va cortado, es que no está bien medido. Busquen la imagen más larga, ¿sí? La magnifican, tiene que ocupar el 75% de la pantalla del cuello, ver el OSI, orificio cervical interno, todo el canal cervical y el orificio cervical externo. Tener cuidado, porque a veces los pacientes tienen contracciones, cuando nosotros estamos ahí con el transductor, tiene alguna contracción en el segmento o en el útero y parece que se acorta. Si vemos que se está moviendo, esperemos, es preferible ser más cuidadosos, esperar un poquito, pasa la contracción y lo medimos. Y lo mismo, evitar la presión excesiva, porque eso puede hacer que lo midamos mal. Si nosotros apretamos mucho, lo vamos a medir más corto. Capaz no es un cuello corto, capaz estamos nosotros ahí apretando y molestando. En la amenaza de parto pretérmino puede pasar que les digan, tengo una paciente que está con contracciones, por favor miren el cuello. Obviamente ustedes tienen que sí medir la longitud cervical y ver si tienen o no signo del embudo, que es el signo de Funnel. Ahora les muestro. La evaluación de la longitud cervical entre la semana 22 y 24, sin estar en amenaza de parto pretérmino, va a ser que se prediga que embarazos van a ocurrir antes de la semana 35, ¿sí? Cuando una longitud cervical no tiene modificaciones en el tercer trimestre, mide entre 3,5 y 4. Cualquier cuello que mide menos de 2,5 es un cuello que nos avisa que hay mayor riesgo de parto pretérmino. No significa que el parto vaya a ser ya, pero el riesgo existe, ¿sí? Y acá lo que vemos es el borramiento cervical, cómo evoluciona lo que uno ve en la eco. Un cuello normal se ve así, como si fuera una T. Esta es la imagen, esta es la primera, ¿ven? Es así y así. Esta es la T que se ve. Cuando la paciente empieza a tener contracciones y empieza a tener acortamiento cervical, cambia el cuello y empieza a verse como si fuera una Y, ¿ven? Así. Y el cuello. Cuando lo medimos, obviamente, acá ya lo vamos midiendo más cortito, ¿sí? Ya no tiene esta forma linda y alargada que debería tener. Luego empieza lo que es el proceso de funneling, ¿sí? Y se forma una V corta, ¿sí? Se va como metiendo, porque el cuello se acorta y es como que se va abriendo el útero. Al revés de lo que pasa en el trabajo de parto, vieron que en el trabajo de parto se va abriendo el cuello desde
el orificio cervical externo hacia el interno. Acá está al revés, porque la amenaza de parto pretermine porque la vagina tiene contracciones o porque hay mucho líquido o por lo que sea. Se va abriendo el cuello desde el orificio cervical interno hacia el externo. El externo se mantiene cerrado tratando de que no se abra, porque cuando se abre el orificio cervical externo ya se pierde el embarazo. Se ve así una imagen como si fuera una V, donde lo que vemos es que se empieza a meter líquido amniótico hacia el cuello, y finalmente vemos esta imagen que es como si fuera una U con todo esto es cuello abierto, ¿se dan cuenta? Y acá también. O sea, le queda este pedacito solamente a la paciente de cuello, ¿sí? Estos son los cuellos que se van acortando y que muchas veces nosotros lo vemos en el segundo trimestre, primero que son los causales de estos abortos tardíos del segundo trimestre, que la verdad es que es horrible porque son muchas veces viables, fetos completamente normales que vienen por algo la madre incompetencia isquémico-cervical. Y después, que son los cuellos que uno, si lo detecta a tiempo, es candidato a hacerle un cerclaje. No hay que hacer un cerclaje a todos, pero si tenemos algunas condiciones, como el cuello de menos de 2,5, determinada gestacional, historia de pérdidas, de repetición de esa madre, se le puede hacer un cerclaje cervical, que el cerclaje son unos puntos, donde lo que se hace es, por ejemplo, en este sería un cerclaje de rescate ya, pero se intenta dar unos puntos y cerrar para que esto no se abra, ¿sí? Y se dejan los puntos colocados en el cuello uterino hasta la semana 36 o hasta que se larga, porque a veces se rompe la membrana y se larga, ¿sí? Bien, acá hablamos de vuelta un poquito de lo mismo, de la medición de la maduración cervical por ecografía. Normalmente este es un cuello que va del orificio cervical interno a externo. La medida que tenemos que tomar es esta. Y cuando se nos empieza a abrir el orificio cervical interno, la longitud del cuello que tomamos y que informamos como tal es esta. No me informen el embudo, por favor, porque si me ponen el signo del embudo, esto es un mundo, está buenísimo, pero infórmenme este trayecto, ¿sí? Este pedacito cortito, que con eso ya usted ya sabe y entiende que está el cuello cortado. Bueno, cuidado con qué, con la vejiga llena, porque puede aumentar la longitud cervical. Entonces acuérdense que si van a pedir a la paciente de medirle el cuello, la mandan primero hacia la vejiga. Y lo otro es que puede ocultar la presencia de la embudización, porque como la vejiga está en tensión, el cuello está formando ese embudo y la vejiga lo aprieta y lo cierra artificialmente, ¿sí? Tener cuidado de no sobreestimar la longitud cervical en la parte del segmento uterino. Muchos pacientes tienen las contracciones esas en el segmento, otras veces tienen cesáreas anteriores, eso puede hacer que nos equivoquemos con medición. Y lo mismo, la contracción del segmento en la parte inferior puede hacer que la medida no sea la adecuada. El cuello en general es blando, entonces por eso nosotros tenemos que evitar con el transductor transvaginal hacer mucha presión, porque nosotros artificialmente lo cortamos, ¿sí? Bueno, y la última parte, vamos a hablar de placenta, ¿sí? Porque la idea es que hagamos una biometría y que en la biometría y la ecografía del segundo trimestre, con toda la anatomía que vieron normal, con cuánto pesa el feto, puedan informar dónde está la placenta, cómo está el cuello, o sea, todo. Después de que si hacen ecografía bien, ya pueden hacer todo. Bien, ¿qué tenemos que ver en la placenta? Ahora vamos a ver una por una repasando, pero ver la localización, ver qué cara uterina ocupa. Lo más fácil y lo que sucede en general en el segundo trimestre es que la placenta está anterior o posterior. Muchas veces está fúndica, algunas veces está baja o tapando o tocando el orificio cervical interno. Hoy vamos a hablar un poquito de qué es esa placenta y cómo la informamos. Pero en el segundo trimestre piensen y recuerden que todavía el embarazo le falta, sigue creciendo y el útero se sigue como expandiendo y muchas veces las placentas que parecen bajas o previas se mueven hacia arriba. Por eso también es importante acá pensar que tendríamos que usar, sí, a ver, si bien no es en el segundo trimestre, en el tercer trimestre, si tenemos sospecha de placenta previa u oclusiva, la vía transvaginal, para saber bien dónde está el margen de la placenta y a cuánto está del cuello. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo tengo una placenta, primero que si una placenta previa y entra en trabajo de parto, es una catástrofe. 40 semanas, imaginen, un niño sano, una embarazada sana, todo viene bien, llega en trabajo de parto y lo primero que sale es sangre y una placenta, se muere el chico y si nos descuidamos se muere la madre, ¿sí?
y le quieren la culpa de que no informó dónde estaba la placenta. O sea, ustedes tienen que informar dónde está la placenta, porque o sea, es como lineal. Obviamente la culpa va a ser de la obstetra que está ahí la señora sangrando, pero cuando empiezan a buscar, bueno, ¿y quién informa la placenta? Fundamental informarla bien, ¿sí? Segundo, si no es una placenta previa se supone que puede ser una placenta baja, y la placenta baja también puede generar sangrado. Si es una placenta baja, que en el tercer trimestre tenemos el margen de seguridad, que ahora vamos a hablar cuál es, se puede intentar un parto. Tampoco es hacer cesárea a todas las pacientes porque tienen una placenta un poquito baja. O sea, porque si no todo el mundo terminaría con cesárea. No es necesario, ¿sí? Aparte, muchas cesáreas, de lo que vamos a hablar, incrementa el riesgo de apretismo placentario. Tampoco es muy indicado. Pero sí, porque si ustedes firman una ecografía y no informan la placenta, un problema. Bien, la localización, hablando de a qué cara se ocupa, anterior, posterior, superior o fúndica, derecha, izquierda. Poner la ecoestructura, si es homogénea o heterogénea. En general se habla a veces también de madurez placentaria. Eso con el tiempo como no se está usando tanto más porque se sabe que en el avance del embarazo en el primer trimestre es grado 0 o 1, una placenta más inmadura, en el segundo trimestre una placenta de grado 2 en general, y al final siempre es una placenta más envejecida porque le pasa todo el transcurso como le sucede al embarazo y al feto. Entonces no es tan importante, pero sí poner heterogénea o homogénea, porque muchas veces hay lagos placentarios, muchas veces hay hematomas. Entonces lo ideal es que si nosotros decimos, bueno, la placenta es homogénea, no me preocupo, es una placenta con una madurez placentaria adecuada para la gestacional, ¿sí? Y lo que les decía de informar cómo está con respecto al orificio cervical interno, siempre y cuando sea una placenta baja. O sea, si yo tengo una placenta fúndica, no les voy a pedir que me digan, está a 40 de... No, chicos, no hace falta. Pero la placenta anterior o posterior que está baja, ver a cuánta distancia está del orificio cervical interno. ¿Qué es inserción baja? Cuando la distancia entre el polo inferior y el orificio cervical interno es menor a 2 centímetros, ¿sí? Y previa, si el polo inferior de la placenta toca o pasa por arriba del orificio cervical interno, ¿sí? Si tenemos estas situaciones, acá estamos hablando de ecografía del segundo trimestre, lo que se recomienda es hacer una reevaluación por vía transvaginal en la semana 30, para darle tiempo a esa placenta que migre y que se ubique definitivamente. Sitio placentario, como les decía, acá en la primera foto, ven, por vía transabdominal, se ve que es una placenta anterior, ¿sí? Acá vemos una placenta posterior. Acá, por ejemplo, esta es una placenta posterior que se ve que, aunque la vio, le dio dudas y midió. Esta es el polo inferior de la placenta y este es el cuello, Y acá miden la distancia. ¿Es una distancia menor a 2,5? Sí, pero este es un segundo trimestre. Si me preguntan a mí, esta placenta no va a ser ni baja ni previa nunca. Cuando el útero crezca, esto se va a alejar y va a medir más de 3 centímetros. Fácil, en el tercer trimestre. Pero no está mal informarla, poner placenta posterior baja a 18 milímetros del orificio cervical interno para que idealmente hagan en la semana 30 una evaluación por vía transvaginal, ¿sí? Bien, de vuelta. Acá, porque la mayoría de las placentas las vamos a ver siempre por arriba, o sea, con el transductor transabdominal, con el convexo. Una placenta anterior, que está lejos claramente del cuello, acá tiene la cabeza del bebé que se para de donde está el cuello, que es una placenta posterior, ¿sí? Acá no podemos ver dónde termina, entonces ojo con estas, porque estas son las típicas de decir, no, placenta posterior, alta, baja, ¿dónde termina? Esta sí la veo dónde termina, y termina lejos, esta no sé. De última, hacemos la transvaginal, ¿sí? Placenta previa es la placenta donde el borde placentario está a menos de 2 centímetros cubriéndolo. A ver, miren esto, y acá me hacen esto así, me lo miden como, esto es placenta, chicos. Esto es placenta que está arriba del cuello. En general se resuelve al avanzar el embarazo, y acá es la tasa como de resolución. Si tiene cubierto el orificio cervical interno, ¿sí? Más allá de 2 centímetros, o sea, yo veo que lo tapa, la posibilidad de resolución es cercana a 0. O sea, porque está ahí. O sea, se va a mover, ¿cuánto se puede mover? Milímetros, no es que camina.
Si está a más de 2 centímetros del orificio cervical interno, es lo que les decía antes, o sea, la posibilidad de resolución es casi del 100%. Y si está a menos de 2, 89-90% se aleja, porque cuando el útero crece y se distiende, se van hacia arriba. Así que mucho cuidado cuando lo cubren, ¿sí? Qué importante evaluación después de la semana 30, semana 32 por vía transvaginal, y si nos siguen quedando dudas en la semana 36, que es cuando le van a pedir la eco del tercer trimestre a la paciente, de última ahí hacemos la TV y vemos dónde está la placenta, así que hacemos como el último informe. La placenta acreta, ¿qué es? Es una implantación anormal de la placenta que se adhiere cuando es acreta al miometrio en el 75%, en la íngreta lo invade y en la pérpeta ya lo atraviesa, ¿sí? O sea, en la placenta acreta tenemos placenta que se va metiendo en el músculo, ya en la íngreta llega hasta casi la serosa y en la pérpeta pasa la serosa y, por ejemplo, llega y invade, por ejemplo, hacia adelante. Lo más común es que invada la vejiga, ¿sí? Obviamente se asocia a hemorragia masiva, tener que tratar a la paciente, hacer histerectomía, falla multiorgánica, incluso muerte materna. Nosotros ponemos el Doppler y vemos esto. O sea, prende un fuego, ¿qué es esto, por favor? Las placentas acretas se asocian mucho, ahí vamos a hablar de los hallazgos ecográficos, pero se asocian muchísimo a todo lo que sean cirugías uterinas, cesáreas anteriores, más chance de placenta acreta. Paciente que tiene 1 o 2 cesáreas anteriores con placenta anterior, estén atentos, miren, prendan el Doppler porque hay más riesgo de acretismo. Pacientes que tuvieron abortos, sobre todo los abortos instrumentados, los abortos que son con raspado. Pacientes que tuvieron, por ejemplo, cirugías por miomas, hay muchos pacientes que tienen miomectomías previo a embarazarse, también tienen más chance de que esas placentas sean adherentes en las zonas donde hay cicatrices. Pacientes que han tenido a veces embarazos ectópicos, porque en esos embarazos ectópicos cuando se saca la trompa a veces se toca además el útero y en esos lugares se suele implantar. ¿Y qué es lo que se ve? Se ve, a veces, bueno, lo que habíamos hablado en su momento, ¿se acuerdan de implantación de los embarazos fuera de lugar? A veces se implanta el saco gestacional en ese segmento o en la cicatriz de la cesárea, eso es terrible. Cuando no se implanta, que lo que es, está acá implantado solo la placenta, se ven todos estos lagos venosos en el segundo y tercer trimestre y se pierde la ecogenicidad normal entre la placenta y el útero, básicamente, ¿ven? O sea, esto acá ya es vejiga, fíjense. O sea, no hay plano de clivaje o de separación entre el útero y la vejiga. Yo pongo el Doppler y es todo vasos, ¿sí? Anomalías, esto, la interfaz útero-vejiga, el grosor miometrial retroplacentario es muy finito, menor a 1 milímetro, hay flujo turbulento en los lagos venosos y las vellosidades que van como tratando de meterse hacia el miometrio o la serosa, ¿sí? Importante esto, ante la sospecha, informarlo, si ustedes no están seguros, obviamente nadie se anima con el acretismo placentario, pero sospecha de placenta acreta, solicito de evaluación o solicito lo que usan mucho ahora los obstetras que se dedican a obstetricia de alto riesgo en acretismo placentario es resonancias magnéticas, porque la resonancia permite evaluar hasta dónde llega esta placenta y ver qué tipo de cirugía tienen que hacer, porque a veces se hace una cesárea, se saca el bebé, que es lo más importante, que nazca y que esté todo bien, y a veces hay que sacar el útero completamente, entonces no tiene ni siquiera sentido sacar la placenta, porque uno le intenta sacar esta placenta, arranca y rompe todo y puede lesionar más la vejiga, por ejemplo, entonces se deja la placenta adentro y se hace en ese mismo momento de terminar la cesárea y estabilizar al bebé, esterectomía completa, y uno saca todo el útero y trata de lesionar lo mínimo posible la vejiga si es que está hacia adelante, ¿no? Pero bueno, por eso es importante, al menos nosotros que hacemos imágenes, la sospecha, ¿sí? O sea, poner. Nos pasó hace 1 mes y medio, 2 meses, con una paciente que vino a nuestra consulta con una ventrículomegalia súper severa, con antecedentes del papá con un síndrome y demás, que era el segundo embarazo de esta paciente. La paciente era una paciente sana que tenía una cesárea anterior por falta de progresión y
que es la indicación más común igual, falta de progresión y descenso, nunca tuvo su trabajo de parto, y este bebé con una ventriculomegalia, con una cabeza que crecía y crecía y crecía. Entonces, bueno, planificamos una segunda cesárea porque, nada, no iba a encajar nunca, nunca iba a tener un trabajo de parto y porque tenía una cesárea anterior. Les juro que vimos, no sé cuántas veces a este paciente, al bebé, su cabeza, para ver, y le vimos la placenta, y era anterior, y no era una placenta anterior de esas bajas. Cuando nació, fue un acretismo que hubo que hacer una histerectomía de urgencia porque no paraba de sangrar. Intentaron sacar la placenta y la placenta sangraba y sangraba. O sea, no paraba de sangrar la paciente, hubo que transfundirla. Entonces esas cosas, o sea, quizás un paciente que tuvo tantas ecografías, tantos estudios, no le pedimos una resonancia, que pedimos resonancia en serio para, hoy por hoy, en fetal, por ejemplo, yo pido un montón de resonancia. Todo lo que es neuro, después yo les contaré, pero pido resonancia. Y porque no tuvimos la sospecha de que era un acretismo. Y somos obstetras. O sea, obviamente tuvimos un reunión de servicio y todo. Esas cosas no nos pueden pasar. Porque se arriesga la salud de la madre. Más allá del bebé, ¿no? Que obviamente nació planificado porque era un bebé con problemas, neurocirugía, estaba al minuto viendo el bebé. Y los obstetras tratando de salvar a esa madre y sacar ese útero sin que siga sangrando a esa madre. Nada, es para evitar eso. Son situaciones que terminan convirtiéndose en urgencias cuando capaz en la semana 20 se ve esto. Prendemos el Doppler y ya lo podemos avisar. Entonces el que va a operar, el que va a ser el colega que va a enfrentar lo quirúrgico, tiene otras herramientas si ustedes dan información adecuada, ¿sí? Bueno, y el desprendimiento de placenta, esto es realmente muy difícil, ustedes lo pueden ver por guardia, incluso nosotros, ginecobstetras, es muy difícil que lo veamos, porque es el desprendimiento de la placenta porque hay un sangrado atrás. Van a ver como un hematoma grande que está entre la placenta y el útero. Obviamente esto es una urgencia, se separa la placenta porque cuando, nosotros tenemos una placenta, un desprendimiento, se cae la placenta y se muere el chico, porque no es que está en un trabajo de parto normal. Se desprende la placenta. Obviamente la madre siente contracciones muy fuertes, dolor y lo que sea, pero no es un trabajo de parto normal, se está desprendiendo la placenta. ¿Cómo viene la paciente? Con sangrado, con dolor uterino en la espalda o con contracciones, es una incidencia muy bajita y lo que podemos ver por eco, si tenemos como la suerte de estar haciendo la eco y verlo, es un engrosamiento subcoriónico hipoecoico, porque es la sangre que está atrás de la placenta. Por ultrasonido hay más o menos 50% de detección. Obviamente los que están haciendo guardias ecográficas activas obstétricas, ¿sí? O sea, esto lo pueden ver en una maternidad, en un centro que tiene muchos nacimientos. Quizás en el cónsul de eco esto no lo vemos, o sea, realmente no es tan común verlo, ¿sí? Pero muchas veces por eco no vemos nada y de todas maneras está ocurriendo una placenta bruta, un desprendimiento de placenta, ¿sí? Se separa la placenta y es una emergencia materno-fetal que hay que resolverlo inmediatamente. Y lo que se ve es esto, que es como raro, que ustedes ven la placenta, ¿ven? Que tiene una buena ecogenicidad, la cabeza de bebé normal y aparece esto. Aparece como una zona avascular entre la placenta y la pared del útero. El útero es este, ¿sí? Como esto. Es como un gran hematoma. No es tan fácil verlo, no es tan común, es una super urgencia. Si lo pueden ver, tienen la sospecha, lo informan. Toda cesárea urgente en directo. Bueno, y ya promediando, a ver, estamos viendo ahora. Lo importante que todo lo que ustedes vieron en este segundo trimestre, que hagan fotos, o sea, para mí, un buen scan fetal tiene más o menos unas 45 fotos, porque quiero que tengan todas las que les pedí. Eso es un buen scan fetal. O sea, hay alguien que sabe medicina fetal o que sabe imágenes, va a exigir eso. A ver, me miró la salida izquierda. Ya sé, es un horror, pero así somos. Todas las imágenes es muy importante que las tengan en el formato que quieran y lo importante es que hagan un informe de eso que vieron. La mayoría de nosotros tenemos preinformes armados, pero que vayan en el scan fetal, asegúrense que vayan describiendo sistema por sistema, porque eso les garantiza a ustedes que lo vieron y al médico que lee su informe que lo hicieron, ¿sí? Y si algo no lo ven, es preferible que pongan, por ejemplo, en el corazón, que a veces es muy difícil. Difícil evaluación cardíaca fetal por mala posición. O por posición fetal permanente
sugiero reevaluación en una semana, o sugiero reevaluación en 24 horas, o algo así. Todo el informe tiene que tener obviamente nombre y apellido, cuándo hicieron el estudio, cuándo fue la última menstruación, o si tienen cálculo de edad gestacional por ecografía, la ecografía, la amenorrea, la biometría con el peso y la descripción anatómica detallada fetal, obviamente dónde está la placenta, cómo está el líquido y si hicieron el cuello, cómo midieron el cuello. Si tienen alguna conclusión o sugerencia, lo ponen. Acuérdense que, o sea, los dueños del informe son ustedes, los que ponen la firma y el sello son ustedes, pueden sugerir lo que les parezca, la duda que tengan, solicitar la reevaluación que les parezca. O sea, son ustedes los dueños de esto, ¿sí? Siéntanse con esa libertad.